Del libro de la sabiduría. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, gobernantes de los confines de la tierra. Presten atención los que dominan multitudes y se sienten orgullosos de tener muchos súbditos. El poder les viene del Señor y la soberanía del Altísimo. Él examinará sus acciones y sondeará sus intenciones. Porque siendo ministro de su reino, no gobernaron rectamente, ni guardaron la ley, ni actuaron según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre ustedes, porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. El Dios de todo no teme a nadie, ni lo intimida la grandeza, pues Él hizo al pequeño y al grande, y de todos cuida por igual. Pero a los poderosos les espera un control riguroso. A ustedes, soberanos, dirijo mis palabras, para que aprendan sabiduría y no pequen. Los que cumplen santamente las leyes divinas serán santificados, y los que se instruyen en ellas encontrarán en ellas su defensa. Así pues, deseen mis palabras, anhélenlas y recibirán instrucción. Palabra de Dios. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Protejan al desvalido y al huérfano. Hagan justicia al humilde y al necesitado. Defiendan al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Yo declaro, aunque sean dioses e hijos del Altísimo todos, morirán como cualquier hombre. Caerán príncipes como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios en el libro de la sabiduría centra su atención en aquellos que tienen la capacidad de servir porque tienen el mando de gobernar. Hay que recordar que toda autoridad viene de Dios y que el gobernante debe ser un hombre también que tenga temor de Dios, que el gobernante sea de acuerdo al corazón de Dios,
porque los gobernantes no tienen el poder por sí mismos, sino que a través del pueblo Dios les da esa capacidad de gobernar, de servir, de mandar para el bien de los demás. El gobernante tiene que aprender la sabiduría y tiene que dejarse sondear y examinar por Dios en sus acciones, porque hay gobernantes que gobiernan para lucro propio y no para el servicio de los demás. Dios no le teme a nadie ni a ningún gobernante, no lo intimida a nadie, porque Él es el dueño de todo, pero le va a pedir a los gobernantes cuenta rigurosa de todo lo que han hecho. Y por eso dirige la palabra a ellos, para que cumplan santamente sus leyes divinas, porque el gobernante será juzgado con mayor severidad que los súbditos. Que nos sirva esto a nosotros cuando en próximos días comenzaremos ese proceso de elegir y de señalar a quien creemos nos ha de gobernar. Pidámosle al Señor nos ilumine para saber elegir, para saber señalar a quien en su nombre nos rija los destinos de nuestras naciones. Y ante todo el hombre debe tener una actitud de agradecimiento. El hombre debe hacerse Eucaristía. Ya San Lucas nos lo presenta hoy en el Evangelio. San Pablo nos va a decir entre la primera de Tesalonicenses 5:18, nos manda que demos gracias a Dios en toda ocasión, porque eso es lo que Dios quiere en Cristo Jesús respecto de nosotros. Sí, ser agradecidos. Dios en la historia camina entre la infidelidad y la fidelidad. Y Dios es para todos, sin acepción de personas, sin discriminación, sin clasificación social. Pero hay hombres que los hombres señalan. Y es el caso de los leprosos. Son muertos en vida. No tienen participación social, no tienen participación religiosa y no son contados en la comunidad. Están lejos. Se les ha certificado que no pueden vivir en comunidad. Pero es una comunidad, son 10 los que se requieren para el culto sinagogal. Y los 10 saben que están lejos de poder participar. Son los únicos que al pasar lejos de Jesús le gritan. Es la distancia que hay que conservar, la distancia de la marginación y del señalamiento. Pero ellos invocan al Salvador, Jesús, Maestro, el que está por encima. Ten compasión de nosotros. Curiosamente, Jesús no se acerca, da una orden. Vayan, preséntense a los sacerdotes. Comienzan el camino de la obediencia, rumbo a la ciudad santa, Jerusalén. Sí, los pecadores caminamos también al cielo, con la esperanza de que se nos reciba. Pero en la obediencia del perdón también podemos caminar. Y en el camino la salvación se hace realidad. El hombre es sanado, mejor, los hombres somos sanados. Pero solo hay unos que tienen conciencia de esa sanación. Uno, en este caso, se devuelve a la fuente de la salvación que es Jesús, a agradecerle, a hacerse Eucaristía, y lo hace con toda la expresión del grito, de la alabanza, de la gratitud, de la postración. Y Jesús descubre que ese agradecido no estaba en la lista de los elegidos, mas sin embargo ha descubierto en su vida
que Dios ha actuado misericordiosamente en él, como actúa misericordiosamente en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios siente el deseo precisamente de la gratitud del hombre. Por eso pregunta: ¿dónde andan? ¿Dónde quedaron los otros 9? ¿Solo este ha venido a dar gracias? Sí. Y ese que ha venido a dar gracias, que se ha convertido en Eucaristía, ahora tiene que salir a recordarle a los que ya están salvados por la palabra de Jesús que hay que ser agradecidos. La Eucaristía envía la misión de la gratitud para con el hombre de hoy. No olvidemos ser siempre agradecidos y enseñar al hombre que recibe las bendiciones de Dios la gratitud. Que el Señor nos conceda la gracia de no olvidar todo el bien que ha hecho por nosotros y que nosotros seamos siempre agradecidos. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Feliz día en el Señor.